Para que la Organización Mundial de la Salud pueda recomendar cada año el tipo de vacunación contra la gripe, necesita centros especializados de vigilancia y análisis virológico repartidos por todos los continentes. En España contamos con 3, Madrid, Barcelona y Valladolid. FSalud ha venido al Centro Nacional de Gripe de Valladolid para ver y reconocer este trabajo tan importante a nivel preventivo contra las enfermedades respiratorias, en este caso, la gripe. Doctor Iván Sanz Muñoz, virólogo del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. ¿De dónde llegan las muestras de gripe para que las vigiléis y analicéis? Bueno, pues las muestras de nuestro centro llegan fundamentalmente de 2 recursos. El primero es desde la atención primaria a través de la red Centinela Sanitaria de Castilla y León. Son muestras respiratorias de pacientes Centinela que toman los médicos de atención primaria y también los pediatras de atención primaria. En estos pacientes lo que hacen es que cogen un frotis nasofaringeo, ¿vale?, como cogíamos durante la pandemia de COVID, y se mandan estas muestras a los hospitales de referencia de cada área. Los de la provincia de León, por ejemplo, al Hospital de León, Salamanca, etcétera. Y esos hospitales lo que van a hacer en sus servicios de microbiología es hacer un análisis PCR multiplex para ver qué virus respiratorios hay en esa muestra. Las muestras que son positivas para gripe finalmente terminan en nuestro centro, donde haremos técnicas posteriores. Existe otra red paralela precisamente para evaluar la gripe grave y consiste en muestras que de igual manera se recogen muestras nasofaringias o de otra índole, pacientes que están hospitalizados por gripe, y se mandan también a nuestro centro, de tal forma que podemos evaluar por una parte la gripe leve o moderada y por otra parte la gripe grave de pacientes que están hospitalizados. ¿Cómo es el virus de la gripe? Pues el virus de la gripe es un virus muy sencillo, se parece mucho al SARS-CoV-2, se parece mucho al virus respiratorio sincitial. Es un virus que tiene un material genético muy pequeño en su interior, tiene una cápside o una cápsula de proteínas y por fuera tiene una membrana lipídica donde están dispuestas las proteínas más importantes, que son las que van a interactuar con nuestro cuerpo. No es un virus visible por microscopía común, como sí que pueden ser las bacterias, porque tienen tamaños muy pequeños, y dentro de los virus que existen, los virus de la gripe son un virus que tiene muchísima capacidad de evolución y por lo tanto nos mantienen en vilo todas las temporadas, precisamente porque por eso tenemos que cambiar y actualizar nuestros protocolos todos los años. Las muestras con virus llegan primero a esta sala del Centro Nacional de Gripe. Javier Sánchez Martínez, investigador del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, ¿qué está haciendo? Pues lo que hacemos en esta sala es identificar primero las muestras y luego después las alicotamos en 2 pequeñas partes, de las cuales una de ellas vamos a aprovecharla para hacer nuestros experimentos y la otra permanecerá congelada para enviar a nuestro centro de referencia que se encuentra en Londres. ¿Qué tipo de análisis hacéis? Pues aquí lo que sobre todo hacemos son análisis de biología molecular, obtenemos el RNA del virus de cada una de las muestras que recibimos y luego después, como queremos subtiparlo, necesitamos amplificar ese material genético y para eso utilizamos este aparato que se llama termociclador, en el que vamos a producir una reacción en cadena de la polimerasa o una PCR y lo que vamos a hacer es, después de un par de horas, cuando termine, vamos a subtipar el virus de las muestras que hemos obtenido de los pacientes. ¿Por qué es tan importante subtipar la muestra del virus? Porque en función del subtipo que obtengamos vamos a saber qué virus está circulando en este momento en Castilla y León y de esta manera nosotros podemos advertir a nuestro centro de referencia qué es lo que está sucediendo en nuestro territorio. Javier, ¿cuál ha sido el resultado del análisis? Pues mira, en esta bandeja que hemos realizado hoy tenemos aquí unos resultados positivos para el H1. Entonces hemos obtenido de todas estas muestras que hemos analizado estos 3 positivos y esto lo que nos está indicando es que la carga viral de estas muestras es baja, ¿de acuerdo? Entonces estas muestras seguramente se hayan recogido pues después de 7, 8, 10 días de que el paciente haya presentado el debut de la gripe. Doctor Sanz Muñoz, ¿por qué es tan importante realizar una PCR en estas muestras? Bueno, pues porque la gripe es una enfermedad que tiene gran impacto en la población humana, entonces tenemos que saber cómo circula y qué características tiene la circulación. Y el único método, el método de elección que tenemos es la PCR. Precisamente gracias a esto podemos saber si tenemos un subtipo H1, un subtipo H3 o un linaje B Victoria, B Yamagata circulando, y eso nos da información virológica y epidemiológica de lo que está sucediendo. Y esto lo importante es que nos permite tomar decisiones de salud pública a las autoridades sanitarias para poder modificar comportamientos que hemos aprendido durante la pandemia, como puede ser, por ejemplo, el uso de mascarillas o incluso el distanciamiento social. Y si apareciera en el resultado
un virus H5? Es un resultado con sorpresa, porque la verdad es que en este momento actual en el que estamos no existe conocimiento de que en España haya brotes de H5 que esté infectando a los animales de granja y, por lo tanto, lo principal que tenemos que hacerlo es con cautela. La situación que tenemos ahora, por ejemplo, en Estados Unidos es una situación complicada porque el virus ya está causando casos en seres humanos, no muchos, pero de transmisión directa desde los animales a ellos. En un caso en el que saliera un virus como H5, por supuesto, lo que siempre hacemos es una repetición de la técnica, por supuesto, para comprobar que verdaderamente el sentido es así. En el caso de que salga positivo, nuestras averiguaciones no pararían ahí. Tendríamos que secuenciar el virus en otro servicio que lleva una veterinaria de nuestro equipo, que es Marta Hernández, y, por supuesto, informaríamos igualmente, si así fuera, tanto a las autoridades locales como nacionales, como también a nuestro centro de referencia que está en Londres, que es parte de la Organización Mundial de la Salud. Carla Rodríguez Crespo, investigadora del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. ¿Qué es esa imagen? Pues estas imágenes las hemos sacado del microscopio de fluorescencia de la sala de cultivos técnica, que se llama inmunofluorescencia directa, en la cual nosotros, en unas células normales, las infectamos con los virus de la gripe que nos llegan de las muestras clínicas y mediante unos fluorocromos, si son positivas, nos dan verdes. Esto, por ejemplo, es una muestra cualitativa. Si quisiéramos que fuese cuantitativa, tendríamos que hacer esta misma técnica, pero con otro proceso. Puede tener más carga o menos carga, o incluso salir negativa. No quiere decir que la muestra no tenga gripe, sino que mediante esta técnica no somos capaces de detectarlo. Pero para eso hacemos otras como son la PCR, la maglutinación. Entonces, bueno, esto es otra técnica más que hacemos. Las células verdes son células infectadas por el virus de la gripe. Cada célula verde es un virus. Entonces, claro, como podéis observar, hay muestras que son con una carga mucho más potente y otras que lo son menos, pero aún así son positivas. Doctor José María Eiros Bouza, director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, catedrático de microbiología de la Universidad de esta bella ciudad y, sobre todo, dirigente de un conjunto de personas muy profesionales y centradas en el virus de la gripe. ¿Por qué es tan difícil controlar el virus de la gripe? La verdad es que es difícil controlarlo porque, en primer lugar, no solo hay un virus de la gripe. Hasta donde conocemos, de momento hay 4 tipos de virus de la gripe. El A, el B, el C y el D. El D no lo conocemos bien, del C tenemos poca experiencia y del A y el B sí. El virus A es un virus esencialmente zoonótico, porque circula fundamentalmente a través de rutas migratorias de aves, de ahí pasa al ser humano y a otros animales, en concreto el ganado porcino, que actúa como huésped intermediario en algunas ocasiones y que da lugar a la emergencia de cepas pandémicas. Es difícil de controlar porque, como dice el refrán castellano, no se puede poner puertas al campo, y cuando se adapta al ser humano, además, por sus condiciones biológicas, va ejerciendo en su propia deriva un cambio en el genoma que le induce a escapar a veces de las acciones que el ser humano programa frente a su contención. La más famosa es la vacunación antigripal, pero en definitiva es difícil de controlar por su capacidad de cambio genético. ¿Y por qué se contagia tan fácil? Bueno, hay enfermedades infecciosas que tienen un índice de contagio muy superior. En la pandemia de COVID, en la reciente pandemia afortunadamente ya controlada, pues aprendimos que cuando una persona es capaz de infectar a otra, la transmisión se regula relativamente bien. Hay enfermedades infecciosas como el sarampión que una persona es capaz de infectar a 7 o a 8. En el caso de la gripe, la transmisión es bastante eficiente porque hay factores que concurren en la diseminación en cada epidemia anual, que, como ustedes conocen, tiene una duración media de entre 12 y 16 semanas y ocurre en nuestro hemisferio en los meses fríos del año, en otoño e invierno. Y en este contexto, las circunstancias de hacinamiento, de convivencia estrecha, de tos próxima, de hablar, de aproximarse y de tocar a otras personas, condicionan una transmisibilidad condicionada por la propia dinámica biológica del virus. ¿El virus se puede contrarrestar con medicamentos? Sin duda. Hay una cultura muy asentada en la comunidad y en la población a la que asistimos como médicos, que son los antigripales, que funcionan para controlar los síntomas de la gripe, la hipertermia, es decir, la fiebre, el cansancio, los dolores musculares, los dolores articulares, la tos. Pero hay otros fármacos antivirales que ejercen acción específica sobre 3 zonas del virus, tanto sobre su genoma
como su cápside y sus glicoproteínas de envoltura, que tienen una actividad antiviral propia, son antigripales de verdad, inhiben la replicación de los viriones, de los virus gripales. Son menos conocidos, pero nosotros en el ámbito clínico los manejamos en determinadas circunstancias y tenemos experiencia en 3 generaciones de fármacos que se han ido sucediendo e imponiendo en el acervo de la farmacopea, de los fármacos que manejamos en medicina y que son muy eficientes. Desde el punto de vista preventivo, la actividad más importante que tienen que hacer las personas que nos vean es conocer que frente a la gripe hay vacunas. Las vacunas que se diseñan anualmente para combatir los virus de la gripe, en el momento actual, tienen una composición que llamamos trivalente, que integran la posibilidad de tener antígeno de un virus A H1, un virus A H3 y uno de los 2 linajes del virus B. Pueden consistir en la producción tanto de virus atenuados, que se administran intranasalmente, vivos, como virus muertos o una fracción de ellos. Se titulan en su composición de acuerdo con la cantidad de hemaglutinina, que es un antígeno. Pero lo importante es transmitir que la efectividad vacunal en las mejores circunstancias puede no exceder el 65%. Y lo que realmente previene la gripe es que las personas que pueden tener complicaciones o que pueden fallecer, en la medida que se vacunan, reducen esa posibilidad. Reducen fundamentalmente la posibilidad de desarrollar neumonías, que es una complicación, de ingresar en un hospital, de ser asistidos en la UCI y de morir. Por eso la vacunación, creemos nosotros en el ámbito de nuestro grupo, y siempre lo trasladamos así en programas de difusión como el suyo, que es una medida de salud pública eficiente, saludable y que es de fácil adopción, porque una vacuna antigripal es barata y el acto médico de vacunarse no es complejo y uno puede acceder en un país como España a la vacunación de manera universal. Tenemos algunos retos, que es mejorar las coberturas de vacunación y particularmente retos en nuestro ámbito. Como profesionales sanitarios todavía nos queda un margen de mejora. ¿Por qué son tan seguras las vacunas, doctor Sanz Muñoz? Bueno, el principal factor por lo que son tan seguras las vacunas es que son los medicamentos más mirados con lupa de todos los que tenemos ahora mismo. Cuando la empresa farmacéutica realiza este tipo de compuestos, lo primero que se evalúa es la seguridad, es que no tenga efectos secundarios graves que puedan ser un peligro para la salud de la persona que los recibe. Y después de la seguridad está ya la efectividad o la inmunogenicidad de una vacuna. Por lo tanto, ninguna vacuna que no sea completamente segura va a salir al mercado. Por lo tanto, desde esa premisa, son los productos más seguros que tenemos ahora mismo en la farmacopea. Y además hay un factor que también es importante comentar, que es que las vacunas, en concreto las de la gripe, llevan más de 80 años produciéndose. Desde los años 30, que surgieron las primeras vacunas antigripales, se ha ido mejorando su inmunogenicidad, pero también se ha ido mejorando muchísimo su seguridad. Por lo tanto, la mayor parte de los efectos secundarios que tienen las vacunas de gripe, que ojo, claro que los tienen y es verdad y hay que decirlos, son sobre todo leves, sobre todo dolor en el lugar de la inyección. Hay gente que sufre fiebre o febrícula durante las 24 horas siguientes, incluso algunos dolores musculares, pero son totalmente inocuos en comparación con lo que sería sufrir una gripe, que es lo que intenta evitar. Doctor, ¿hay algún tipo de secuela grave o de afectación grave por la inyección de una vacuna? En el momento actual, la mayor parte de los efectos graves que se han evaluado son en un porcentaje ínfimo. Tenemos que recordar que la vacuna de gripe se pone en millones de personas absolutamente todos los años y, por supuesto, en un universo de personas que se vacunan tantos, siempre puede haber casos que sean graves. La mayor parte de los casos que se han visto a lo largo de la historia han sido con vacunas bastante más antiguas que lo que tenemos actualmente. En el momento actual prácticamente no se ven ese tipo de efectos adversos y algunos podrían ser, pues sobre todo, reacciones anafilácticas, sobre todo relacionadas con la alergia al huevo, que son algunas de las vacunas que hay. Por eso siempre se pregunta si no se tiene alergia al huevo cuando se va a administrar una vacuna, y en general no hay mucho más de lo que he comentado. A pesar de que la mayoría de la población confía en las vacunas, tienen dudas cuando escuchan las palabras atenuado o no muerto o un poco vivo. Exacto. A ver, en el mundo de las vacunas que administramos para la gripe hay dos tipos de vacunas. De virus muertos o virus inactivados. Son vacunas que se coge el virus, se le cultiva y después se le mata por distintos métodos y se le rompe en trocitos. Por lo tanto, al final lo que estamos inoculando es solo la proteína de interés, el antígeno frente al que queremos dirigir la respuesta inmune del huésped. Y luego hay unas vacunas que son las vacunas de virus vivos atenuados, que son extremadamente seguras porque lo que se hace por bioingeniería es cambiarle los genes internos para que el virus no pueda, lo primero,
primero, producir manifestaciones de la enfermedad, y lo segundo, que solo quede restringida su actividad, su infección localizada a la parte de la nasofaringe, que es donde queremos generar esa respuesta inmune. Por lo tanto, el virus jamás podría generar una infección real en la persona, y la respuesta que genera ese tipo de vacunas, que están destinadas a los niños entre los 2 y los 18 años, son respuestas muy localizadas, pero que generan una buena respuesta de protección sistémica y a nivel de mucosa. Además, una de las ventajas que tiene precisamente ese tipo de vacunas es que nos genera una protección que va más allá del propio individuo, porque no solo protege a la persona, sino que además para la infección de esa persona si se logra infectar hacia otras. Por lo tanto, tenemos unas vacunas que podemos llamar incluso que son hasta solidarias, porque nos vacunamos nosotros, nos protegemos nosotros y podemos proteger incluso al resto. La gripe es causa de mortalidad. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando que a nivel mundial la gripe nos causa cada año 1.000 millones de casos, en torno a 5 millones de hospitalizaciones y en torno a 700.000 muertes cada año. Eso a nivel mundial. Pero en España las cifras que tenemos tampoco son bastante halagüeñas. Nos causan aproximadamente 30.000 hospitalizaciones al año y en torno a unas 6.000, 7.000 muertes dependiendo de la intensidad de la epidemia. Pero yo quiero poner el foco en los niños porque muchas veces se nos olvida la gripe. Entre 4.000 y 6.000 niños cada año hospitalizan por gripe y en torno a 1.000 de ellos hospitalizan en la UCI. Y lo que no sabe la gente, que es más importante, en España mueren en torno a 10 a 20 niños cada año por gripe, por una enfermedad que es inmunoprevenible. Con lo cual yo creo que las vacunas están para usarse y tenemos que usarlas. Ya estamos en invierno, se acerca la Navidad, por lo tanto, en Nochebuena con Papá Noel y el Día de Reyes Magos, regala prevención con la vacuna de la gripe. Tus abuelos te lo van a agradecer de forma infinita.